Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y vamos a conversar el día de hoy con la profesora Judith Valencia sobre la situación que se vive en Venezuela. Judith es profesora en la Universidad Central de Venezuela y durante muchos años ha acompañado el proceso revolucionario, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de ese país. Judith, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Luis, por la ocasión que me permite de hablar contigo a través de Contracorriente. Judith, tú tienes una larga trayectoria de participación en el movimiento revolucionario venezolano. Participaste en organizaciones armadas, en movimientos de base, etcétera, etcétera, antes del triunfo de Hugo Chávez. ¿Cómo fue eso? Fíjate, ese tiempo lo que me dio fue la posibilidad de comprender a un soldado que aparece de repente. ¿No? Y aparece de repente con aquel por ahora en el 92. Muchos de mis compañeros más bien se alejaron por eso del ser militar. En cambio que el hecho de haber estado de logística del guerrillero, que también era soldado y también era verde oliva, me permitió tener la curiosidad de saber cómo estaba soldado ese soldado, a qué se soldaba. Y me metí curiosamente a tratar de entender de dónde venía y por qué venía. Y el año clave es ese 94. ¿Por qué ese 94? Mira, 1994, justo en diciembre de 1994, están reunidos todos los presidentes del hemisferio americano en Miami, con Clinton de presidente, planteándose, acordando y firmando la reestructuración del sistema interamericano. Esa reestructuración del sistema interamericano no solo era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, no, era una reestructuración total que está en el programa de Denver del 95. Ya Chiapas había dado un grito de alerta en enero del 94 en relación a lo que contenían los tratados de libre comercio, y entonces uno estaba como, bueno, atento a qué era lo que estaba sucediendo. Y justo el mismo día que están firmando los presidentes en Miami, llega Chávez a La Habana y lo recibe Fidel en el aeropuerto. Y yo digo que empieza Fidel a tratar de entender y de encontrarse con Chávez, porque bueno, era un militar, y por supuesto un militar que traía a Bolívar a cuesta, pero solamente que traía a Bolívar a cuesta con la idea de rescatar a Bolívar y de interrumpir ese periodo de traición de 1830. Como buen militar venezolano, porque el ejército venezolano, de allí la importancia de la unión cívico-militar, no es cualquier ejército, es un ejército de libertadores, y tienen en su espíritu el pueblo, o sea, porque son el pueblo en armas. Entonces eso es bien interesante, y yo creo que Fidel empezó a curiosear la personalidad de Chávez. Yo digo que esa relación se afirma después del 2002, 2003, sobre todo en 2004. Ya después del golpe y del paro petrolero. Claro, y del paro petrolero, porque Fidel entiende que Chávez es de verdad. O sea, que Chávez no podía ser captado para aquellos que lo acompañaban, porque Chávez cuando llega no llega totalmente bien acompañado. ¿Por qué? Porque no llega bien comparado. Claro. Apoyado por Michelena. Claro, el imperio pretendía captarlo como capta a tantos presidentes y a tantos candidatos y a tantos que llegan a la presidencia, que después los capta y bueno, y adiós al pueblo, ¿sí? Entonces yo pienso que Fidel empieza a calibrar que el Chávez que le contaba el proceso constituyente era de verdad. Pero fíjate que no va a refundar cualquier república. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos cualquier territorio. O sea, Venezuela como territorio es un territorio clave, no solamente por la ubicación al norte, no solamente por su cara al Caribe, sino también por su subsuelo. ¿De acuerdo? Entonces no es cualquier territorio.
Y en ese momento justo que el imperio militar transnacional quería hacer una constitución hemisférica única para amarrarla a través de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y a través de toda la reestructuración con el área de libre comercio de las Américas, resulta que Chávez le quita ese pedazo al rompecabezas y le refunda una república. Manda el ALCA al carajo. Claro, pero lo manda al carajo en el 2005, pero desde el 99 cumple con el sistema, con llamar al proceso constituyente y empieza a refundar la república de 1830. ¿Y tú participas en ese proceso? En la primera constituyente, pero en la calle, no como constituyentista, sino echas el cuento de cómo entiendes la constituyente. Acuérdate que ya Tony Negri había escrito su famoso libro sobre poder constituyente, y entonces los que habíamos leído ese libro en el 94 entendíamos la importancia del proceso constituyente para socavar lo constituido. Y Chávez también había leído a Negri y también entendía. Por eso la gran importancia de que él no solamente refunda a la República y digamos así, que él es fiel al proceso constituyente, sino deja en la Constitución la apertura permanente del proceso constituyente, que es lo que le permite a Nicolás ahorita reconvocar a la constituyente. Un país que se tuvo que reconstituir sobre lo que tú has llamado y explicado como la cultura petrolera. ¿En qué consiste esa cultura petrolera? Claro, entonces fíjate lo difícil, ¿no? Lo difícil de cómo pretender refundar una república que en su seno tiene un cuerpo. Él va a decir una cosa bella el 7 de diciembre del 2012 cuando viene a despedirse para volverse a ir a La Habana y después ya retornar antes de morir. Pero dice una cosa linda, porque él dice, hace 20 años, contando el 92 con su por ahora al 2012, nos dice, éramos un reguero de gente. Y hoy somos pueblo construyendo patria. Y de verdad que éramos un reguero de gente. Éramos un reguero de gente, que esa era la cultura petrolera. O sea, el ser inútil, el no servir para nada, porque la renta se la llevaban todas. Entonces, ¿qué va a hacer Chávez? Chávez no solamente va a refundar la república, sino va a entender que ese pueblo que tiene la esperanza en él por ahora, y que lo rescata el 13 de abril, y que aguanta el sabotaje petrolero en diciembre con una paciencia increíble. Un diciembre sin hallacas, sin béisbol, sin cerveza, y pacientemente, o sea, rescata la industria petrolera. Cuando Chávez declara antiimperialista en febrero del 2004 el proceso, ese pueblo lo va a acompañar, y Chávez, de la mano de Fidel, van a inventar las misiones. ¿En qué consisten estas misiones? Fíjate, cuando él dice que éramos un reguero de gente y que nos constituimos en pueblo, en personalidad humana, esa personalidad humana es el rescate de ese reguero de gente en misiones, el misionero. ¿En qué consisten las misiones? El analfabeta comienza a leer, pero el que tiene cataratas comienza a ver con la misión Milagro. Y cuando tú juntas el que tiene catarata, que ya tiene una edad mayor de 40, 50 años, lo pones a leer y a volver a ver, lo juntas con el que están haciendo. Es decir, que tú vinculas las generaciones. Y cuando tú estás vinculando las generaciones, tú estás reviviendo la historia. Porque no solamente la historia de vida de aquel analfabeta que aprendió a leer en misión en el tiempo de Chávez, sino también que logró el rescate de la vista con la misión Milagro, que inteligentemente Fidel le pone el nombre de misión Milagro, porque esa la identifica Fidel, según nos cuenta Chávez, ¿no? Y Chávez va a darle el nombre a cada misión de un personaje de la historia. O sea, que en cada misión él va a revivir la historia. Fíjate que él habla de Robinson. Entonces, ¿quién era Robinson? El maestro de Bolívar. Ajá, pero no solamente Robinson, sino Vuelvan Caras. ¿Y qué pasó con Vuelvan Caras? Y entonces ahí aprovecha a aclarar que Páez era el lancero, pero que después fue el traidor. Y después viene la Sucre, y después viene la Rivas. Y quiere decir que aquel que le aprendió a leer y a escribir puede
saltar los 6 años de primaria, puede saltar los 5 años del bachillerato y puede llegar a la Sucre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo ese recorrido lo puede hacer en 4 años en misión. ¿De acuerdo? Entonces con esa misión se va generando la personalidad humana y va realmente a dejar de ser animal para ser persona humana. Y esa es la fuerza de ese pueblo. Por eso ese pueblo sigue allí, sigue en la calle. Judith, cuando llega la información a México, a otros lugares del mundo sobre lo que está sucediendo en Venezuela, lo que se nos dice es que existe una hiperinflación, una devaluación salvaje de la moneda, hay problemas de abasto, los venezolanos quieren salir de su país, hay una crisis humanitaria. Esto contrasta con lo que tú me estás platicando ahora, con lo que nos estás informando. Se dan las dos cosas. ¿Por qué se dan las dos cosas? Porque la contrarrevolución intentó y estuvo muchos años intentando. ¿De acuerdo? Pasó 12, 13 años intentando salir de Chávez. La única manera en que logró salir de Chávez fue matándolo. Entonces, tú dices que él no murió de un cáncer. Bueno, sí, pero sabemos que con la tecnología ahorita muchas cosas son posibles. La historia lo dirá después, que sabemos. Que va a pasar algo como con Arafat, que años después de su muerte se supo que... No solo eso, Luis, sino que son 5 presidentes con cáncer en un mismo tiempo. Y son justamente los progresistas y los revolucionarios los que caen en esa situación. Entonces da para pensar, así como que de las brujas vuelan en el 94, que mientras uno firmaba, los otros se reconocían, de acuerdo, también puede acontecer eso. Yo pienso que la estrategia de la contrarrevolución, que es una estrategia sumamente inteligente, porque es por partes, es por cuotas y es para socavar del pueblo al proceso revolucionario, porque ellos entendieron que ese pueblo se hizo pueblo en misión, entonces tú le tienes que quitar todo lo que logró, toda su dignidad, tú lo tienes que volver a empobrecer en el espíritu, y la única manera que lo empobreces en el espíritu es que él no pueda continuar su avance humano, que él no pueda, que se lo interrumpa. Se lo interrumpe primero con el duelo y el dolor de la pérdida de Chávez. Y nosotros, suelo decir, perdimos la brújula. En el 2014 nosotros perdimos la brújula. Fíjate, nosotros veníamos de perder a Chávez. Gana Nicolás en abril del 2013, pero con la pérdida de 2 millones de votos, gana Nicolás. Un compañero dice en estos tiempos que si hubiéramos hecho la campaña de Nicolás con dolor y llanto y no como cualquier campaña electoral, esos 2 millones hubieran votado también. Pero que como lo hicimos con alegría, ellos no nos perdonaron la alegría porque ellos estaban en el pleno dolor. Inmediatamente que gana Nicolás, se ganan las elecciones de alcalde y tenemos todas las alcaldías y todas las gobernaciones y nos vamos de vacaciones en diciembre del 2013. ¿Qué hace la contra? En febrero del 2014 empieza con la guarimba. Las guarimbas son estas protestas callejeras que impiden el libre tránsito. Pero no cualquier protesta callejera, porque matan a los suyos y a los nuestros. O sea, ellos disparan en los dos lados, ¿de acuerdo? Y generan un caos donde tú no entiendes qué es lo que está aconteciendo. Similar al 11 de abril, porque el 11 de abril también con los francotiradores mataron del lado de ellos y del lado nuestro, ¿de acuerdo? Porque, ¿y qué es lo que muestran? Una dimensión criminal que nos desconcierta a nosotros. O sea, nos muestra una cara de nuestros vecinos y de nuestras familias con una dimensión de criminalidad que nos sorprende. Nos sorprende, y el primer diálogo, que es el diálogo del 11 de abril del 2014, Nicolás convoca a todos los sectores. Van desde el sector más reaccionario y más comercial y más monopólico, como el sector de Mendoza, van a Miraflores y van absolutamente todas las fracciones de la contrarrevolución. Ese diálogo perdimos la brújula porque no podíamos elaborar política con todos. Podíamos escucharlos en diálogo, pero no elaborar política con ellos. Ellos lo que estaban era dándole tiempo a su contrarrevolución y a socavar al pueblo. Y empiezan las colas, y empieza el aumento de los precios, y empieza la inflación inducida,
que cómo la inducen de una manera sumamente inteligente. Chávez en el 2011 había dictado una ley de control de precios y solamente había controlado los precios de los principales rubros de alimentos y los precios de la higiene personal. Sabes que en el trópico la higiene personal es muy importante. Entonces eso era el único control que tenía. ¿Qué hacen ellos? Ellos cambian los formatos. Si tú tenías el control sobre el pequeño champú, tú vas a tener una dimensión del champú que no está controlado. Entonces tú empiezas a cambiar todos los formatos de los productos y empiezas a hacer imposible la compra del formato grande y empiezas a generar una fuerza por el comprar el producto y acaparar el producto de pequeña, o sea, lo que comprabas antes, pues. Tú dices que esa escasez, que esa inflación es inducida, no es totalmente producto inducida. de errores en la política económica del gobierno. Eso no tiene explicación en la teoría económica. Eso está muy bien explicado en el texto de Pascualina Curcio, que hace un estudio maravilloso en relación a cómo son los cambios y cómo se va dando el formato de transformación. También la información que llega es de una falta de libertades democráticas, de un control de los medios de comunicación. ¿Tú qué dirías a esto? Mira, yo diría que ahí lo que está en crisis es la verdad. O sea, lo que se pone en crisis es la verdad. O sea, nuestros periodistas van a contar una situación que es totalmente inducida y real y la van a dar como la verdad. Si nosotros empezamos a estudiar las primeras colas que acontecen para las compras angustiosas, digamos así, todos eran pagados. Imagínate que la gente del este de Caracas se quedó sin servicio doméstico. El servicio doméstico cobraba 600 bolívares por día y le empiezan a pagar por hacer la cola 1.200. Se van todas a la cola. Y ahí empieza la destrucción del cuerpo social. ¿Por qué? Porque metes tú personas a socavar el apoyo de la revolución. Yo digo que el lugar de la elaboración de la política de la contrarrevolución comienza en la cola. Porque comienza el comentario, el rumor, que después se extiende a las redes, pero empieza en las colas. Porque la persona del pueblo que hace la cola por obtener el producto, ¿de acuerdo? Y que está haciendo la cola convencido de que su día de servicio doméstico le pagan menos que por hacer la cola, ¿de acuerdo? Y así lo empiezas a tentar. ¿Por qué? Porque esa cultura petrolera había hecho que el trabajo informal buhonero fuera el trabajo central. O sea, y ese trabajo de buhonero todavía estaba aquí, estaba en la cabeza de la gente. Podías volverlo buhonero así, muy rápido, lo podías volver. Lo podías buhonero, volver así. Vos lo volverías. Judith, una de las cosas que también aparece son conflictos en la frontera con Colombia, contrabando de gasolina. ¿Se trata de un fenómeno natural o en este caso es también parte de esta guerra económica? Acuérdate que Uribe dice que le faltó tiempo para invadir y Chávez dice que no le faltó tiempo, sino que le faltaron cojones. Y ahora va a tener 4 años. Ajá, ¿pero por qué? Porque ellos hacen toda una ley que viene desde Pastrana con el Plan Colombia, viene desde el 2000, pero en el 2004 Uribe hace algo que no sucede en ninguna otra frontera, que es que se siguen no por el cambio oficial del dólar con el peso y con el bolívar, ¿de acuerdo? Sino que ponen todo un circuito de un cambio que no es oficial, sino que es lo que nosotros llamamos el dólar criminal. Ahí funciona el mecanismo del dólar criminal. Entonces, si uno ve los videos que han hecho muchachos audaces que se han ido a la frontera,
tú ves la cantidad de billetes venezolanos que están del otro lado de la frontera. Son pacas inmensas del billete. O sea, es un golpe a la moneda. Yo suelo decir, Luis, algo que es muy atrevido. Y es que el negocio del narco ya no está en manos de colombianos, sino que está en manos, o sea, le da dinero a Colombia, pero está en manos de toda la transnacional militar del narco, de la ilegalidad. Y que lo que andan buscando es lograr ocupar el territorio de Venezuela y ganarse el territorio de Venezuela también para el narco. O sea, lo que dices, en Colombia el negocio del narcotráfico no está en manos de lo que conocemos genéricamente como cárteles, sino de militares colombianos que controlan transnacionalmente por favor, el negocio. Norteamericanos, mexicanos, centroamericanos. O sea, es un cártel militar transnacional. Y son militares, dices tú. Digo yo que son militares, dado las bases militares que existen en nuestra frontera. ¿Qué evidencias habría de eso, Judith? Fíjate, ahí tendríamos que hablar de cómo Chávez se mete entendiendo la necesidad de la paz en Colombia. O sea, Chávez como militar, como estratega, entiende que la tecnología militar de guerra lo que va a hacer es matar a todos los guerrilleros. La forma como mueren, el bombardeo a Ecuador o la muerte del negro Jajoy te dice que con la tecnología no hay posibilidad de escapar de las montañas. Y Chávez comienza a trabajar la posibilidad de la participación de esa gente tan valiosa y tan combatiente por la paz de Colombia. Y yo digo que utilizan a Uribe como lanza para tratar de capturar a Chávez, bien sea capturarlo con el narco o bien sea capturarlo con la guerrilla, acusarlo de narcoguerrillero, ¿de acuerdo? Y esa tensión se vive todo el 2006, todo el 2007, el 2008, ¿de acuerdo? Y los bombardeos en la frontera nuestra, ahí en la cercanía del Arauca y el Apure, hace que la guerrilla tenga que desplazarse hacia la frontera del Ecuador. Y ahí aparece un vínculo con el cártel mexicano y con toda la relación de la filtración de paramilitares en nuestro territorio. O sea, nuestro territorio está infectado de paramilitares, no solamente los paramilitares que aparecieron en Caracas en el 2004 con uniformes del ejército venezolano para la confrontación, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que hemos encontrado cuevas ayudados por militares capturados venezolanos en función también del paramilitarismo. Judith, es una situación que la historia la aclarará algún día, Luis, que ahorita está sumamente oscura. Hace unos días se difundió la noticia de que en una reunión de su gabinete, Donald Trump había planteado que por qué no se invadía Venezuela. ¿Por qué no se invade Venezuela? Claro, estamos invadidos en relación a toda la paramilitar y toda la descomposición de nuestro cuerpo social con la inflación inducida. ¿De acuerdo? Eso está allí, que hemos rescatado a partir del 2017 con la reconvocatoria de la Constituyente. Hemos rescatado un terreno social increíble, increíble. La fuerza por la calle del apoyo a la revolución y la espera de que Nicolás decida qué es lo que va a hacer con la contra, de acuerdo, es muy importante. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que es un proceso bastante complejo con el apoyo del imperio y el apoyo del billete. Pero ¿por qué Colombia ni Guyana pueden invadir como colombianos y como guyaneses el territorio venezolano? Porque son firmantes de UNASUR. La Unión de Naciones del Sur, en su preámbulo, ratifica el respeto irrestricto a la territorialidad, no solamente la defensa de la soberanía, sino el respeto irrestricto de la territorialidad. Por eso es que ahorita se separan y suspenden su participación en UNASUR, porque UNASUR les impide entrar militarmente de manera legal, a menos que haya una crisis humanitaria y que declaren una crisis humanitaria. ¿De acuerdo? Por eso es que no pueden, sino que tienen que socavar el proceso. Es un proceso de socavar el apoyo del pueblo para que por vía electoral
De allí la gran inteligencia de que ellos piden elecciones presidenciales adelantadas, pero adelantadas para diciembre, para que le diéramos todo el 2018 como tiempo para terminar de socavar el proceso, y se adelantan a el mes de 1 de abril y después de mayo. Y de ahí, por eso es que la contrarrevolución está en tal desacuerdo y pide no reconocer la elección del 20 de mayo. Pero el peligro de una intervención militar estadounidense o colombiana subsiste. Bueno, en mi opinión, no. ¿Por qué? Porque ya estamos penetrados por la fuerza paramilitar. Y yo digo, ¿por qué no? Fíjate, si ellos quieren venir a rescatar el petróleo, la faja petrolífera del Orinoco está en manos de Bielorrusia, de Rusia, de la China, de la India, de Irán, de todos los europeos petroleros, italianos, españoles, de los latinoamericanos. O sea, hay 22 empresas de diferentes nacionalidades en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero rescatar el petróleo, tengo que entrar en guerra con 22 otros. O sea, eso es imposible. O sea, ahí está blindado el petróleo venezolano por esa maravillosa estrategia de Chávez de abrirse al mundo multipolar y de intentar y apostar al mundo multipolar que comienza a ser evidente a partir del 2008. Yo digo que el capitalismo está en crisis y por eso nos hace la guerra total. Nos hace la guerra total para el rescate de ese territorio. Pero ese territorio no es cualquier territorio y está ocupado por una población que antes fue un reguero de gente y que hoy es un pueblo combatiente. ¿Qué sigue en Venezuela? Estamos ya relativamente cerca del final. ¿Qué va a pasar en tu perspectiva, con tu bola de cristal aquí para ver el futuro? Tú me prestas la tuya. No, la mía está abollada porque la usé de bola de boliche, pero Porque, mira, qué difícil. ¿Qué soñaría yo que hiciera Nicolás ahorita con el Congreso del Partido? El Congreso del Partido se reúne 28, del Partido 29 Socialista y 30. Unificado de Venezuela, el partido del gobierno. Exacto. Bueno, ese partido se reúne en su Congreso 27, 28 y 29. ¿Cuál es la ilusión que nosotros tenemos? Que esa fuerza política y social le permita a Nicolás la firmeza de decidir algo que no es ninguna novedad. El Che lo planteó en el año 63. ¿Cómo haces tú para que te respeten tu proceso endógeno comunal y dejar libre el circuito internacional de la transnacional y que el gobierno funcione hacia allá y hacia acá? Es decir, hacia la empresa privada transnacionalizada, suministrándole insumos de la industria básica y de los servicios de energía venezolanos, pero que ellos se suministren sus divisas de las divisas que tienen en el resto del mundo, y un circuito comunal que nos permita realmente cultivar una patria para todos. Judith, muchísimas gracias por acompañarnos a poner las piezas de este rompecabezas tan complicadas en donde hace falta tanta información. Mil gracias, Luis, por haberme permitido la oportunidad como revolucionaria bolivariana de conversar contigo. Y a ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene y no dejen de ver el muy interesante programa Lo que el Rompeviento se llevó, con la siempre atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.